Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre el punto y la U, el podcast de Urbanitae. Un espacio en el que hablaremos de inversiones, emprendimiento y mucho más. Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre el punto y la U, el podcast de entrevistas de Urbanitae. Hoy tengo la suerte de que me acompañe Sergio Arana, director de Real Estate de Urbanitae. Sergio, bienvenido. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días, muy bien. Y hoy entrevistamos a Ignacio Novela, socio de Terram Capital. Ignacio, Nacho, bienvenido y muchas gracias por hacernos un hueco. Muchas gracias a vosotros por llamarme. Y bueno, me presento también, soy Gonzalo Ordiales, director de contenido de Urbanitae. La primera pregunta, Nacho, que le hago a todos los invitados es, repasando un poco la trayectoria, pues tú estudiaste ADE y siempre pregunto, ¿tenías ya claro, en mi caso siempre, yo empecé informática, luego lo dejé, de varios tumbos. ¿Tú tenías claro ya lo que ibas a hacer desde joven? Déjame que empiece corrigiéndote, porque no estudié ADE, estudié Derecho y licenciatura en Derecho y diplomatura en Empresariales. ¿Tenía claro lo que iba a hacer? No tenía nada claro. Por eso hiciste Derecho. Efectivamente, y Derecho nos parecía a todos en casa un poco, sobre todo a mis padres, y dijeron, si vas a estudiar Derecho tienes que estudiar algo más, y por eso hice la diplomatura también en Empresariales. Pero no, la verdad es que no lo tenía claro, yo no tenía una vocación lectiva en cuanto a carrera específica. Me hubiese encantado, pero no la tenía. Yo quería ser pianista. ¿Qué me digas? Sí, pero lo hacía fatal. Bueno, lo hacía fatal. Sí, lo hacía fatal. Tenía un profesor que me dijo que me buscase un plan B. Pero, sí. ¿Saliste clase durante años? Sí, di clase muchos años. ¿Ibas al conservatorio? Y fui al conservatorio, hice hasta octavo. ¿Y dabas la lata a los vecinos? Y daba la lata a los vecinos y tuve un profesor con muchísima visión que me dijo que no tenía talento y además tenía las manos muy cortas. Así que Derecho y ADE. Se dio cuenta después de 8 años de... Efectivamente. Se dieron cuenta por mí. Bueno, ¿y había alguien en tu familia que fuera un referente o que te llevara por el camino que finalmente has adoptado? ¿Fue una cosa, como has dicho, de que les parecía poco lo del derecho? ¿O? Bueno, mi padre se ha dedicado toda la vida al mundo de la empresa, pero por otra parte es ingeniero, o sea, todo le parece poco. Todo lo que hiciéramos sus hijos le iba a parecer poco, a no ser que hiciéramos una ingeniería igual que la suya con mejores notas. Así que yo creo que con muy buen tino, yo que tendía a lo fácil, y él me presionó para que hiciera algo más. Bueno, los primeros pasos profesionales son en Noca Partners, si no me equivoco, y ahí, para el que no lo conozca, pues es una empresa que tiene como clientes a fondos de inversión, multinacionales, en fin, algo sencillo para empezar. ¿Qué hacías allí? ¿Cómo fue tu experiencia allí? Bueno, antes de eso pasé un tiempecín en JP Morgan, pero sí, o sea, el grueso de mi carrera hasta que pasé al buy side fue en Noca. Pues Noca es una boutique de banca de inversión que se creó con la idea de parecerse más a lo que eran los merchant banks en el siglo XIX en Inglaterra, es decir, no eran solo asesores, o no éramos solo asesores, sino que nos implicábamos muchísimo en las operaciones y éramos socios de los fondos. Tanto es así que cuando hacíamos operaciones los fondos nombraban a alguien de dentro, bueno, lo llamamos banco, no era un banco, pero dentro de la empresa para representarles en las empresas que compraban o en las inversiones que hacían. No sé, una parte es que justamente asesorar a fondos, pero ¿cómo, sobre todo cuando estás dando los primeros pasos, cómo se lleva esa responsabilidad de, en fin, influir o decirles a grandes fondos pues dónde tienen que poner su dinero, ¿no? Me parece algo dificilísimo, a priori por lo menos. Por ser totalmente sincero, los primeros 7 años yo no influía absolutamente nada. No influía nada, hacía números, hacía presentaciones, intentábamos, el equipo más junior, que las operaciones tuvieran sentido y tal, para que se pudieran explicar y poder convencer a los fondos de que tenían que hacerlas, pero no influía absolutamente nada. Empecé a influir más tarde. Te pasas muchos años sin dormir.
¿Años? Sí, muchos años sin dormir, muchos años sin vacaciones, muchos años sin pues estudiando mucho e intentando conocer los diferentes mercados que ves, y al final pues te levantas un día y resulta que algo conoces, no mucho, pero algo conoces, y te empiezan a hacer un poco de caso. Y estás sobre el terreno, cosa que generalmente ellos no están, porque suelen tener sus bases pues, típicamente en Londres, en Nueva York o lo que sea, y se acaban fiando de ti, sobre todo después de haber ganado dinero un par de veces contigo. Les iba a decir que si se llevaba... que pesaba más la responsabilidad del trabajo, ¿no? de asesorar sobre grandes inversiones, o cuando inviertes a título personal, decir, oye, pues porque al final estás manejando tu propio patrimonio, que no es algo trivial, pero si me dices esto de los años sin dormir, entiendo que pesaba bastante. Sí, lo que pasaba en Noca es que además, como te he dicho, al tener esa filosofía de banco merchant antiguo inglés, Noca invertía una gran parte de su balance en las operaciones en las que asesorábamos, y además capitalizaba muchas de los fees que cobrábamos, los capitalizábamos en las operaciones. Quiere decir que al final íbamos a por las operaciones que creíamos que eran verdaderamente rentables, y eso a los fondos les daba muchísimo confort. Como además estábamos metidos en los consejos y en los órganos de decisión, pues ahí durante muchos años pues aprendí mucho. Y todo este know-how que has acumulado te ha convertido, bueno, yo no sé si a lo mejor es un ejemplo un poco tonto, pero como pasa a veces con el amigo informático que todo el mundo le pregunta las cosas, tú eres como ese amigo informático pero experto en inversiones, que te pregunte la familia o tu grupo de amigos, oye... El tío que sabe qué hacer con el dinero, ¿no? Eso es, he pensado que, mira esto, ¿tú cómo lo ves? A ver, lo que pasa es que la gente tiende a no, cuando no te dedicas a esto específicamente, tiendes a no hacer mucha distinción. Yo tengo amigos que dicen que 20 años después no saben lo que hago exactamente. Saben que trabajo con dinero y tal, pero no tienen muy claro lo que hago. Entonces de repente te preguntan ¿cuál es tu acción en bolsa preferida? Yo no tengo ni idea, yo no me dedico a la bolsa, ¿sabes? O sea, tengo empresas que me gustan más y empresas que me gustan menos, no tienen nada que ver con su cotización en bolsa, pero no, o sea, entonces... a veces te preguntan, yo les dejo claro desde el principio que no tengo ni idea, y que yo de lo único que puedo dar con cierto conocimiento, consejos de lo que hago específicamente yo, y que si quieren ganar dinero que inviertan en mi fondo. Pero yo, perdón que te interrumpa, claro, Gonzalo, claro. pero como esto... yo no entiendo, Nacho, yo también hice Derecho. También hice Derecho porque mi padre había hecho Derecho, en fin, bueno. Y al final creo que media España ha hecho Derecho, esta es la realidad, ¿no? Y de esa media España que ha hecho Derecho, creo que solo un 10% se dedica al Derecho y el resto hacemos otro tipo de historias, ¿no? Sí. ¿Tú en qué momento de la carrera o de tu vida, no lo sé, a pesar de estar estudiando Derecho, dices, yo me quiero dedicar al dinero, no a las leyes? Porque eso tiene que haber algún momento, algún desencadenante, alguna. Llevas dedicándote al dinero toda la vida, con lo cual Sí, pues pues mira, mira, dar fuerte. claramente, o sea, no sé si hay un momento específico, pero yo todos los años de la carrera, todos, hice prácticas. Y pues empecé a hacer prácticas en un despacho de abogados, luego en un banco de inversión, al año siguiente en otro despacho de abogados, al año siguiente en otro banco de inversión, ¿no? El único año que no hice prácticas fue en quinto de carrera, el año que acababa. Claro, Que no te quedarías en Madrid en verano. que no me quedé en Madrid, no me quedé en España. Entonces, a mí el derecho, el mundo de las leyes me encanta, me gusta mucho y me ha servido muchísimo para mi carrera, mucho, y me sigue sirviendo. Pero, joder, te ponían ahí a redactar contratos y a buscar jurisprudencia y tal. Yo, además, dentro de los muchísimos fallos que tengo, el detalle de la coma que te hace falta cuando eres un abogado en sus momentos más incipientes, no lo tenía. Y no lo tenía, yo creo, porque me aburría mucho. Ahora, claro, después de los años yo tengo grandes amigos que de mi promoción, que ahora ya son socios de grandes despachos y tal, y ahora hacen las cosas que a mí me molaría estar haciendo si hubiese sido abogado. Pero todo el proceso me aburría muchísimo. Entonces, sin embargo, pues en las prácticas en banco de inversión, pues ese proceso, que también era un coñazo, porque básicamente lo que hace son presentaciones y no te dejan tocar un modelo financiero hasta el año 3 y ese tipo de cosas, pues eso me aburría mucho menos. Y fue ahí. No sé si fue un momento específico, pero fue en los años de prácticas.
En Noca Partners estás 12 años, si no estoy Sí. equivocado, o algo así, y luego das el salto a Amento. ¿Cómo surge esto de Amento? Pues no sé si se pueden decir nombres o no. Se han dicho, en este foro se han dicho. Se han dicho. Bueno, pues Amento, a ver, yo venía... ¿Es algo que montas tú o...? No, de hecho es con Eduardo Navarro, por eso decía lo de Sí. los nombres, pero esto lo podéis cortar si queréis. Bueno, yo dentro de Noca lo que nos pasó es que entre el año 2010, que se cayó el mundo en España, el resto del mundo se empezó a caer en 2008, pero aquí había brotes verdes y no se cayó hasta mucho más tarde. Desde que se cayó el mundo en 2010, en Noca, claro, ya no había operaciones de fusiones y adquisiciones y no había operaciones de capital riesgo en España. Y entonces, bueno, pues algunos tuvimos la idea de que en el mundo anglosajón lo que pasaba es que los fondos de deuda, cuando las cosas iban realmente mal en las economías, se metían bastante a saco en las economías y revitalizaban las economías, ¿no? Porque eran fondos de situaciones especiales que sabían hacer esas cosas. En España no existían. Y entonces, pues la verdad es que organizamos algunos roadshows pues por Londres, por Nueva York y tal, para ir a conocer a los fondos de deuda, que ni conocíamos nosotros, ni ellos conocían España. Por supuesto, al principio no querían ni vernos, bueno, vernos sí, porque siempre te reciben, pero no querían ni oír hablar de España. España era un país tóxico, era un PICS, nos habían puesto dentro de los PICS y nos iban a intervenir, y entonces... Pero cuando todo eso pasó, hacia finales de 2010, empezaron a venir a España y solo nos conocían a nosotros, la verdad. No es porque fuéramos muy listos, es porque nadie más les había ido a ver, entonces nos empezaron a llamar y empezamos a hacer operaciones de deuda. Pues al principio compra de carteras, a bancos, a Sareb, y cuando la primera y la segunda oleada de carteras acabaron, empezamos a asesorar en operaciones de lo que llamamos primary lending, que es dejarle dinero a las empresas, ¿no? Entonces, cuando ya llevamos un tiempo haciendo eso, allá por 2016 creo que fue... Perdón, porque los bancos habían cortado el grifo. Por supuesto. O sea, ahí se genera una oportunidad gorda porque los bancos, a partir de 2000... Los bancos estaban, por un lado, las cajas habían quebrado, fusionándose, etcétera, etcétera. las cajas habían quebrado, los bancos estaban comiéndose por imperativo muchas veces legal algunas de las cajas y tenían sus balances un poco escarajados, y además la regulación europea y la española, el Banco de España, pues les limitaban mucho las cosas que podían hacer, y eso dejó un hueco. Entonces, en España, que tardamos mucho siempre en adaptarnos a lo que pasa en el resto del mundo, pero cuando nos adaptamos las cosas van muy rápido, pues bueno, pues empezaron a venir los fondos al oeste. Y como digo, nos empezaron a llamar, empezamos a hacer operaciones, y como en el año 2016 yo me fui a los socios y les dije, oye, nos hemos convertido en no sé si en los más, pero en unos de los tíos que más saben de esto en España, porque llevamos 7 años haciéndolo, 6 años haciéndolo. Vamos a levantar un fondo. Pues los socios tenían ya una cierta edad y además les estaba yendo bien como estaban, y no quisieron levantar un fondo. Y yo, que venía hablando desde hacía algún tiempo con Eduardo Navarro, pues un día nos juntamos y dijimos, ¿por qué no levantamos un fondo para hacer esto? Y lo levantamos, que era Amento Capital, y pues para hacer lo mismo que hacemos ahora en Terram, que es deudas, situaciones especiales con colateral. Se acabó. Y así empezó. Eduardo... Eso explicado para el gran público, los cientos de miles de personas que van a ver el podcast, qué es situaciones especiales y qué es colateral. Bueno, pues son situaciones que están bastante fastidiadas por arriba, a nivel de balance, a nivel accionarial, a nivel de algún problema puntual que tengan o algún problema endémico que tengan, que se puede solucionar con una inyección de dinero, y que te pueden dar como garantía no la empresa, sino un colateral que esté dentro o no de la empresa, y que sea un colateral bueno. Y ese colateral típicamente puede ser inmobiliario, ahora que estamos en Urbanitae, o puede no serlo. Puede ser un colateral financiero que sea muy bueno, algo que te sirva como garantía. Es decir, nosotros no prestábamos contra el balance de la empresa, sino contra un colateral. Y es lo mismo que hacemos ahora también. Y sería una parte inmobiliaria en Amento también. No solo inmobiliaria, porque hicimos, yo te diría, que el 60% de las operaciones tenían un colateral inmobiliario, pero el 40% no lo tuvieron. Y bueno, pues nos juntamos y lo hicimos. Y poco después, o por esas fechas, entras también a formar parte de Urbanitae, como asesor de inversiones.
¿Y cómo Sí, llegas a...? la historia de Urbanitae es divertida. Se mezclan muchas cosas, pero en aquella época a nosotros nos llegaban muchísimas operaciones de pura financiación inmobiliaria que nosotros desde Amento no queríamos hacer porque no éramos ese tipo de fondo. Pero decíamos, joder, la verdad es que son operaciones que tienen mucho sentido y muchas veces pensábamos en levantar un fondo para hacer solo esto. Y entre medias, Diego y Eduardo se cruzaron, Diego Bestart y Eduardo se cruzaron. Diego convenció a Eduardo de que se podían hacer las cosas mejor que los que en esa aquel época momento lo hacían. lo estaban haciendo, que se podía hacer un vehículo, todavía no se hablaba de Urbanitae, con unos criterios de inversión profesionales, pero con una pata de venture de startup, para democratizar la inversión, que es lo que hacéis en Urbanitae. Y la verdad es que se convenció, luego me convenció a mí y empezamos a hacer operaciones. Al principio éramos, bueno, eran, porque yo nunca estuve dentro de la estructura de Urbanitae, pero eran 3 personas. Y claro, al principio las operaciones, que ahora está Sergio, pero antes no estaba, pues les ayudábamos a estructurarlas nosotros y bueno, y así empezó. Entonces, desde muy el principio. Ahora estás en el comité de inversiones, que no sé si existía entonces cuando había tan pocas personas. Pero era mucho más pequeño. Era más pequeño. En el comité que por supuesto está Sergio también. Perdón, yo a Nacho lo conocí en esa época. Es verdad. Cuando yo estaba no es por ponernos ya en plan abuelo cebolleta, pero cuando yo estaba en una empresa, que era una compañía que se llama Aya Real Estate, la primera inversión que hizo Urbanitae en el verano del 18, que fue en Valladolid, con un promotor con el que ahora hacemos bastantes cosas, una familia promotora de allí, pues Nacho intervino en todo el análisis de esa operación y tal. Fuimos a Valladolid juntos varias veces a ver el proyecto y tal y pasa. Sí. Gran operación. Nacho estaba aquí desde, desde que había que las primeras sillas. Desde que había que sacar las basuras así por las tardes y eso, sí. Gran operación y gran promotor, por cierto. Sí. Bueno, les iba a decir justamente que el comité de inversión de Urbanitae es el que decide en última instancia si el proyecto va adelante o no, y que además, si no estoy equivocado, requiere unanimidad de todos los miembros. Quería, no sé si preguntarte a ti, Nacho, o a ti, Sergio, ¿qué aporta la visión, aunque ya estamos viendo que la experiencia pues le sobra, ¿no? Pero ¿qué aporta la parte de la visión de Nacho del fondo de deuda alternativa a la hora de decir? ¿Chocáis mucho? ¿Soléis estar en sintonía? ¿O sobre qué te fijas tú más? Por saber un poco, ¿eh? ¿Me preguntas a mí o a Sergio? Pues a los dos. Me interesa, a mí me interesa. ¿Le pongo yo primero la medalla o que se la ponga él así? No, a mí me interesa saber lo que dice Sergio, pero quiero las partes malas. Voy a hablar, con toda franqueza, ¿no? O sea, Nacho, es verdad, hay una cosa muy de valorar, que él teniendo antes Amento y ahora Terram, que tienen un volumen de actividad muy notable, o sea, que no le sobra tiempo precisamente, además de que luego tiene 5 niñas y múltiples viajes, amigos. Yo cada vez que voy a una cosa en Madrid me hablan de Nacho Novela, digo, este tío, ¿de dónde saca tiempo para conocer a tanta gente, no? Bueno, pues con todo ese tomate que tiene el tío organizado, no falla un solo comité de inversiones, que son los lunes por la tarde, ¿no? Que al principio eran de 4 a 6 y ya estamos yendo de 2 a 8. Y espero que no se sigan estirando porque se pierde la concentración en un momento dado, ¿no? Pero bueno, entonces, lo primero que viene siempre, y eso, quieras que no, es muy de agradecer. Y luego su voz, para mí, pero lo que percibo en el resto del comité, es que la voz de Nacho es muy respetada, porque tiene muchísima experiencia haciendo operaciones inmobiliarias y no inmobiliarias. Por lo tanto, al final, en el mundo de la inversión, la clave es que haya un buen equilibrio entre riesgo y retorno, ¿no? Y dentro del riesgo no solo es, pues en el caso de la deuda, si el colateral es bueno, sino si el promotor al que estás prestando, con el que te estás asociando, es alguien fiable o no, si la zona en la que estás invirtiendo es una zona que tiene sentido o no, el tipo de proyecto. En fin, hay muchas variables, unas más tangibles y otras más intangibles, que son importantes para saber si el equilibrio riesgo-retorno está bien balanceado, ¿no? Y yo creo que ahí Nacho aporta mucha experiencia y muchísimo sentido común. Entonces, cuando Nacho habla, la gente hace caso. Y hay veces que estamos ya bastante animados con una operación
y de repente Nacho pone sobre la mesa un elemento de juicio concreto o su visión y eso hace que lo reconsideremos, ¿no? Y viceversa, también hay cosas que a lo mejor estamos más negativos y Nacho pone sobre la mesa un elemento positivo que a lo mejor había destacado poco y eso nos anima con la operación. O sea que al final yo creo que lo que aporta es experiencia, buen juicio y mucho sentido común. Y lo digo de verdad, estas cosas siempre cuesta decirlas en directo. Que me habéis tenido que invitar a un podcast para que me digáis esto. Es la realidad, es la realidad. Sí, sí. Te digo, a veces, perdona, cuando hay algún comité que se queda sin ver algún tema y tenemos que ver un tema a mitad de semana o lo que sea, le llamamos a Nacho. O sea, nos juntamos el resto del comité que estamos en la oficina, le llamamos a Nacho, le ponemos en altavoz porque sin su opinión no nos atrevemos a ir adelante. Y creo que es bueno también alguien que desde fuera, que no está a lo mejor tan en la relación con el promotor, que no está tanto en la génesis del asunto, da una visión muchas veces mucho más objetiva, ¿no? ¿Tú cómo lo ves entonces, Nacho? O sea, aparte de que no creo ni que mi opinión... Tienes que decir algo bueno. No creo ni que mi opinión sea tan importante ni que sea tan determinante, pero yo lo que creo es que dos cosas. Primero, no estoy en el día a día de la operación, con lo cual, y esto me pasa a mí cuando miro operaciones, te acabas enamorando de las operaciones y acabas, y aunque conoces los riesgos de las operaciones, pues acabas muchas veces dándoles menos peso del que deberías. Esto me pasa a mí, le pasa a todo el mundo y por eso necesitas siempre voces críticas. Yo, al estar fuera, soy más crítico, pero soy más crítico, como tú dices, para lo bueno y para lo malo, ¿sabes? Hay cosas que a veces nos enredamos en un problema que digo, joder, pues es que con esta rentabilidad no puedes esperar cuadrar el círculo, ¿no? Y luego yo creo que hay un punto que yo creo que es importante y es sano en todas las empresas, que es que yo soy totalmente independiente. Es decir, ni trabajo en Urbanitae ni he trabajado nunca, no he estado nunca en nómina, digamos, no tengo acciones de Urbanitae, entonces digo lo que quiero. Yo, de hecho, en mi oficina cuando vengo aquí, todos los lunes tenemos la broma de que va a ser mi último lunes. Me dicen, hoy va a ser tu último lunes, porque yo me imagino que si yo no estuviera y no hubiera una figura parecida a la mía, que tampoco es que yo sea, pero bueno, pues seguramente habría más operaciones, que es lo que quiere el equipo de Urbanitae y es lo que quieren los accionistas, ¿sabes? Entonces, bueno, soy, como también me llaman en mi oficina, Mr. No, ¿sabes? Pero bueno, tengo la libertad de hacerlo. Por otra parte, para decir cosas buenas, pues el comité que empezó siendo literalmente 3 personas, pues ahora ya es otra cosa, se ha profesionalizado muchísimo. Desde la llegada de Sergio, sobre todo, se ha ordenado mucho. Claro, en aquel entonces mirábamos 2 operaciones al mes. Ahora se miran no sé cuántas mires al mes. Sí, 6-8 a la semana, yo creo, ¿no? 6-8 a la semana llegan al comité. Llegan al comité, sí. Bueno. Claro, Llegan al comité la un última fase 10-15% de las que entran en Urbanitae. Lo que quiere decir que a la semana igual estáis mirando 40 operaciones o lo que sea. Nosotros mirábamos 2 al mes, entonces. Era muy fácil. Era que casi les hacías un traje a cada una de las operaciones. Bueno, pues ese proceso de ordenación que se viene dando desde hace algún tiempo, básicamente desde que Sergio entró, facilita mucho el análisis de las operaciones, porque hemos ido pidiendo lo que queríamos que nos dijeran de las operaciones y entonces ahora ya casi puedes comparar unas con otras y entonces el proceso ahora es más rápido. Claro, es que hay muchísimas más. Bueno, de hecho hay uno de los criterios de decisión en las operaciones que es la llamada regla novela. Y así la llamamos y así está en las presentaciones del comité, y es que el beneficio de una operación tiene que ser igual al valor del suelo. Bueno, el perfecto. El perfecto. No, pero tenemos 7 criterios con los cuales evaluamos las operaciones y uno de esos 7 criterios es ese, ¿no? La regla novela. Que es regla novela no por mí, sino por mi padre, porque es una regla de mi padre, no me la inventé yo. Bueno. Él, sí, en su época inmobiliaria era el primer número que hacía. Y luego ya empezaban todo el análisis, todos los bancos de inversión haciendo estudios y tal, pero lo primero que miraba era eso. Oye, hablando también de fondos y de inmobiliario, porque yo, claro, sé muy poquito y sobre todo en comparación con vosotros, pero aquí siempre decimos, bueno, hay una parte que tenemos que explicar muchas veces a los inversores y demás, que es, bueno, pues están los bancos que pintamos nosotros, ¿no? que hay que explicar que nuestro papel es, en la mayor parte de los casos, complementario al de los bancos, pero sí que hemos dicho muchas veces, o yo he oído decir, que somos competidores de los fondos, por lo menos en operaciones que ya son un poco más grandes, ¿no? Que tienen un volumen que podría interesar
a un fondo, pues básicamente porque nos van a meter en operaciones, entiendo, de 400.000 euros, ¿no? Sí. ¿Cómo es la relación de Urbanitae con fondos de deuda? ¿Hay realmente una competencia? ¿Es más bien complementariedad? ¿O cómo lo ves tú eso? Yo distinguiría entre mi fondo de deuda y los fondos de deuda. No es ninguna broma, porque yo tuve que explicar, cuando levantamos Terram, tuve que explicarle tanto al regulador de Luxemburgo como a mis accionistas cuál era mi relación con Urbanitae y cómo iba a gestionar ese posible conflicto de interés que existe. Entonces yo lo que les dije es, yo no pienso hacer nada que haga Urbanitae. Es decir, como no lo hacía en Amento, en Terram yo no voy a financiar una promoción inmobiliaria. No lo voy a hacer, no es lo que hago, no es a lo que me dedico. Y aunque lo quisiera hacer, no lo haría por higiene. Entonces, de hecho, a mí las operaciones puramente de financiación inmobiliaria, de promociones inmobiliarias que me llegan, yo directamente las paso a Urbanitae. Pero hay fondos que sí que fondos especializados que sí que las, no es que las harían, sino que las hacen, ¿no? Esa era la segunda pata de la distinción. Con fondos de deuda específicos de real estate o de inmobiliario hay competencia, claro que hay competencia, y es una competencia muy sana. Yo creo que Urbanitae al principio, que era una cosa muy de andar por casa, los primeros años y tal, quizá no era un competidor, porque no tenía la capacidad de levantar ciertos tickets y no tenía, y tampoco tenía la capacidad de atracción que tiene ahora. Bueno, pues era, ¿sabes? Era alguien que andaba por ahí, unos chavales que parecían así como listos y tal, pero ahora Urbanitae es un competidor clarísimo de los fondos por capacidad de análisis, porque se analizan las cosas igual, por lo menos igual que en los fondos. Y eso es una cosa que desde el principio, cuando había 4 personas, le dimos muchísima importancia. O sea, el producto siempre tiene que ser el mejor. Tiene que ser un producto de fondo para inversores más pequeños. Y entonces, pues al revés, o a diferencia de otros players, pues Urbanitae es un competidor directo de los fondos de deuda, sin duda. De los fondos de deuda específicos para financiación de desarrollo inmobiliario, desde luego. Sí. Nacho, te quería preguntar, en mitad de todo este tomate, como decía Sergio, te sacas el MBA del IES, también pasas por Sherpa en algún momento, con Eduardo Navarro, que podemos decir, porque ya le preguntaremos en el podcast que vendrá, que es el presidente de Urbanitae. ¿Cómo compaginas todo esto? ¿Cómo lo haces? Y para conocer a medio Madrid. Bueno, lo de Madrid es muy fácil porque Madrid es una ciudad muy pequeña y me viene de antes. No, he conocido a poca gente en los últimos años, pero bueno, en mi caso es un tema de dormir poco, en realidad, porque lo que me pasaba, o sea, pues por ejemplo, cuando estaba en Amento y estaba estudiando el EMBA, además yo me grillé un poco en el EMBA, entonces tomé la determinación de que yo quería ser el mejor, ¿sabes? Entonces, y no sé si lo conseguí porque no te lo dicen exactamente, pero desde luego yo lo intenté. Y entonces, pues lo que hacía era pues trabajar las horas que tenía que trabajar en Amento, que eran unas cuantas, si conoces un poco a Eduardo, y luego pues iba a casa, acostaba a las niñas, entonces tenía menos niñas, pero bueno, acostaba a las niñas, les leía un cuento, tal, cenaba con mi mujer y cuando mi mujer se iba a la cama me ponía a estudiar. Pues a lo mejor después de 11 a 2 o de 11 a 3 de la mañana. Entonces estuve 2 años durmiendo poco. Porque además, claro, mientras tanto la familia crecía. O sea, mientras tanto la familia crecía. Un equilibrio mi mujer me hizo pactar. No fue un pacto, ella me hizo pactar. Me dijo que si estudiaba el EMBA quería más niños. Sí, sí. Y bueno, pues en mi caso fue durmiendo poco, sinceramente. No tiene mucho más misterio. Bueno, Amento se liquida, si no estoy equivocado, en 2022. Sí. Y claro, yo para los legos intuitivamente dices, bueno, ¿por qué si va bien, ¿por qué se liquida, ¿no? el fondo? ¿Cómo es ese momento? ¿O qué explicación tiene para los que a lo mejor no sepan interpretar? Pues la verdad es que fue otra vez un cúmulo de cosas. O sea, yo creo que los socios de Amento teníamos todos momentos vitales distintos. Y yo quería seguir con la estrategia y bueno, y seguí. Pero yo creo que es un tema, o sea, generalmente esto es la navaja de Occam, es la explicación más sencilla, es la correcta.
es momentos vitales distintos de los socios. Yo quería seguir, yo era más joven y quería seguir y en aquel momento pues los demás socios por distintas razones pues no querían. Pero vamos, se liquida o sea, os fue bien, levantasteis Sí, el dinero, sí, lo invertisteis, recuperasteis lo invertido con creces, Sí. lo repartisteis a los inversores. Por supuesto. Y lo que hicisteis fue no levantar un segundo fondo, ¿no? Exacto. Que es lo que ahora has hecho con Terran. Exacto. O sea, sí, efectivamente el O fondo sea, que te fue bien al tío la venta. Por eso digo que se liquida algo, pero que fue bien. El fondo fue espectacularmente bien. En fondos de deuda no hay mucha literatura, pero desde luego fue uno de los fondos que mejor lo hizo de su categoría, si no el mejor, no lo sé, pero uno de los mejores fondos. Y precisamente por eso, pues decía, esta estrategia sigue existiendo y tenemos que seguir haciéndola, ¿no? Y yo quería seguir haciéndola, pues otros socios, otros accionistas no quisieron, pues yo les pedí de muy buenas maneras que me dejasen ir a hacerlo por mi lado. Y por así. eso montaste Terran. Así es. Para seguir, ¿hay alguna diferencia de Hay- raíz o Hay alguna pequeña diferencia. Yo creo que en Terram vamos a rentabilidades quizá algo más bajas, un pelín más bajas, mucho. Pero eso hace que el volumen invertido sea mayor y más rápido. Esa podría ser una diferencia. Y luego en Amento teníamos una pequeña pata de operaciones de equity, de capital, que en Terram no tenemos. Aparte de eso, yo era un creyente de la estrategia de Amento y lo soy de Terram. Sí. qué tipo de clientes tiene un fondo como Terran? Clientes. Bueno, o sea, ¿Dónde inviertes? ¿No? ¿Dónde Ok. invierto? ¿O de dónde sacas el dinero? sí, las dos cosas, porque hablamos de fondos y para la gran mayoría un fondo pues es algo que mete el dinero. Obviamente un inversor de a pie, una rata de a pie, no puede invertir en Terran, pero explica un poco cómo... Sí, bueno, en cuanto a los accionistas, pues los accionistas son family offices, fundamentalmente, algún institucional. Tengo de inversor ancla al grupo Atitlán, que es un grupo inversor muy potente de Valencia. Y la verdad es que con ellos de la mano pues ha sido más fácil, desde luego, de lo que hubiese sido para mí solo levantar el dinero. Y luego familias, family offices y, como te digo, algún institucional que nos ha dado su respaldo. Y invertir es también en situaciones especiales con el mismo enfoque que en Amento. Sí, España en 2015 estaba huérfana de este tipo de vehículos. Yo creo que ahora lo está incluso más, porque los bancos están todavía más en retirada de lo que estaban antes, porque ellos, no me voy a meter en temas técnicos, pero tienen un coste de capital para hacer ciertas cosas tan alto que prefieren no hacerlo. Aparte de que antes existían 50 bancos, ahora existen 5. Existen más, pero bueno, 5 grandes. Entonces, bueno, pues hay menos donde agarrarse por parte de los empresarios. Y entonces el hueco para hacer operaciones yo creo que es todavía mayor ahora de lo que era antes, sin duda. Y hablando de Urbanitae, que eso también me imagino que podrás tú aportar mucho, ese hueco en el plano de inmobiliario de financiación alternativa, porque no hay estudios oficiales que digan, sí que siempre mencionamos la parte de que en el mundo anglosajón la financiación alternativa tiene un peso muchísimo mayor, pero creo que no hay una cifra muy establecida de qué peso tiene la financiación alternativa en España hoy en día. Pues si la tenéis, pues me encantaría oírla. ¿Qué recorrido tiene Urbanitae, o el crowdfunding inmobiliario en España, y particularmente Urbanitae, que es ahora mismo el líder? No sé si quiere contestar Nacho como, yo puedo hablar como padre de la criatura. Más o yo menos de como datos. tío. No, luego tú hablas de Urbanitae. Los datos, los datos son más o menos, y como tú dices, no existen cifras exactas, pero más o menos, si tú cruzas datos de diferentes fuentes, en el mundo anglosajón, en torno al 80% de la financiación es alternativa. Eso no quiere decir que sean fondos. El mundo de los bonos, que en España está poco desarrollado, en fin, financiación alternativa, no puramente bancaria. Es como el 80% y el 20% es bancaria. Los bancos nunca han sido tan fuertes en el mundo anglosajón como lo han sido en el mundo continental, digamos.
En España es más o menos al revés. Yo diría, más o menos ahora debe estar en torno a 30% alternativo, 70% bancario. Como hemos dicho antes, en España tardamos en subirnos a las olas de las tendencias, pero cuando nos subimos. O sea que yo creo que el hueco está hasta que ese balance se revierta y acabe siendo 30-70 a favor de la alternativa. Y ahora... O sea, yo creo, no por tratar de autoinsuflarnos optimismo, pero creo sinceramente que el mercado es cuasi infinito. ¿Por qué? Porque los bancos efectivamente son menos y más restrictivos. Por lo tanto, hay muchas cosas para las cuales antes los bancos prestaban dinero que ya no prestan y ese dinero sigue haciendo falta. Es decir, para hacer un proyecto de 40 viviendas sigue haciendo falta dinero para comprar el suelo, dinero para otros gastos no puramente de construcción, licencias, honorarios varios, etcétera, y luego dinero para la obra. Entonces, la cantidad de dinero, aunque va en aumento porque han subido los costes de construcción, etcétera, esa cantidad de dinero sigue haciendo falta. Si el banco pone menos, pues alguien tendrá que poner la diferencia, ¿no? En España, aunque todo el mundo tiene miedo a otro estallido tipo 2007, no hay que olvidar que en el 2007 se hacían 600.000 casas y ahora se hacen 80.000. Por lo tanto, es que la producción de viviendas está por debajo de la demanda latente. Siempre va a haber un mercado inmobiliario necesitado de capital. En la parte residencial, luego está toda la parte no residencial que va en aumento clarísimamente. Centros comerciales, hoteles, ahora han surgido cosas nuevas como los centros de datos, parques logísticos. Entonces, para hacer todo eso, la renovación del propio parque de vivienda español, que es bastante antiguo, para todo eso hace falta dinero. Si de todo el dinero que hace falta los bancos cogen una parte pequeñita, pues el resto alguien lo tendrá que poner. Los grandes fondos internacionales cubren una parte, los fondos de deuda alternativa cubren otra parte, pero el resto, si no lo tienen los promotores, los empresarios inmobiliarios, pues ahí estamos nosotros, ¿no? Por lo tanto, ¿espacio para el crecimiento? Pues el espacio para el crecimiento o el ritmo de crecimiento, yo creo que en el caso de Urbanitae lo va a marcar nuestra capacidad para analizar bien las operaciones y para elegir operaciones buenas. Nada más que eso. O sea, el viento del mercado sopla de cola, para nosotros al menos, clarísimamente. Yo añadiría además que lo que le pasa a los fondos y le pasa a compañías como Urbanitae es que, o sea, muchas veces te comparan banco o financiación alternativa. Y como tú has dicho, muchas veces es una cosa complementaria o una cosa sustitutiva. ¿Por qué? Porque la capacidad de respuesta que tenéis vosotros o que tienen los fondos versus la que tiene un banco, o sea, a ti te llama por teléfono un promotor, te cuenta la historia y tú dices, la voy a empezar a mirar ahora, hoy. Y dentro de como mucho 2 semanas la vamos a mirar en comité. Entre medias no dormirás o trabajarás muchísimo y tal. Claro, cuando llega el comité de inversión de Urbanitae o de un fondo no tiene la restricción. Primero, no pesa el tío de riesgos, que supongo que el comité nuestro sería yo, no pesa tanto como en un banco, que en un banco ese sí que es Mr. No y es no. Y luego vosotros o los fondos no tenemos las restricciones de balance, las restricciones legales, regulatorias de balance que tienen los bancos. Eso quiere decir que, y yo creo que no tardaremos mucho en verlo, bueno, de hecho yo creo que vosotros lo estáis viendo ya, hay muchos promotores, pero no solo promotores inmobiliarios, muchos empresarios que prefieren hablar con nosotros. Sí. Pues somos más rápidos, porque somos más comprensivos, porque podemos hacer estructuras ad hoc para las situaciones que vemos. Un banco típicamente te va a decir, no, yo puedo prestarte a 7 años y este es el tipo de interés y me lo tienes que pagar todos los meses y tal. Los fondos Urbanitae nos adaptamos mucho más a la situación que tenemos delante, mucho más. Tanto es así que los bancos están empezando a montar vehículos para poder hacer este tipo de cosas fuera de su balance. Pues Nacho, nos vamos acercando al final y yo te quería preguntar, ¿qué haces? Ya empiezo a dudarlo. Si tienes tiempo libre, ¿qué te gusta hacer cuando no estás estructurando operaciones o vetando proyectos en Urbanitae? Es hasta que me echen. O te contratemos de pleno derecho ya.
¿Qué hace Novela cuando no está trabajando incansablemente? ¿A eso de las 4 de la mañana? No, ahora ya no son las 4 de la mañana porque ya no hay máster, gracias a Dios. Pues mira, leo muchísimo, todo lo que puedo, hago mucho deporte, todo lo que puedo también. Y estoy con mi familia a la que he metido dentro de nuestra vorágine, porque mi mujer es súper deportista también y mis hijas es que no les quedaba otra. Entonces están metidas dentro de nuestra locura de deporte y de tal, y luego pues viajamos lo que podemos. ¿Juegas al pádel con alguno de los No juego al pádel. Me han obligado a empezar a dar clase hace un mes o por ahí, un mes y medio. ¿Te han obligado? Lo que no ha contado Nacho, porque parece que todo le sale bien a Nacho, es que el año pasado organizamos un campeonato de golf Terram Urbanitae y Terram mordió el polvo. Mordimos el polvo. O sea, aunque sea la única cosa de las que vaya a salir en este podcast que a Nacho no le haya salido bien, hay que decirlo, ¿no, Gonzalo? Porque... Sí. Ay, no, podemos hacer una sección de cosas que me han salido mal, que son unas cuantas. El golf es una de ellas, claramente, aunque... O sea, si hubiese sido por mí, siempre hubiésemos perdido en Terram, pero en Terram tenemos algún jugador bueno, que no tuvo su mejor día, claramente. Yo siempre soy malísimo, o sea, que no... O sea, he dicho que hago deporte, no he dicho que lo haga bien, ¿eh? O sea, he dicho que le dedico a tiempo. Y en la segunda clase de pádel me rompí el gemelo. O sea, llevo 30 años jugando al tenis y no me había pasado nunca, pues en la segunda clase de pádel mi cerebro decidió que no quería jugar al pádel. Me salen unas cuantas cosas mal. Bueno, mientras que sean esas, no parece muy grave. Problemas del primer mundo, ¿no? Problemas del primer mundo. O sea, que el fracaso más importante de Terram ha sido el campeonato de golf. Bueno, estamos empezando, ¿eh? Danos tiempo a fracasar, que Terram lleva un año y poco. O sea que sí, la verdad es que en los fondos y en compañías como Urbanitae los fracasos se ven a 3 años vista, ¿sabes? Esperemos que toquemos madera. En Amento la verdad es que no tuvimos ninguno. Y toquemos madera en que no pase, pero desde luego no lo sabríamos ahora. Bueno, has mencionado lo de la lectura, que me deja intrigado porque a todos nuestros invitados les preguntamos siempre, les hacemos 2 preguntas. Una de ellas es pues, si nos pueden recomendar libro, película, serie. Me deja intrigado. ¿Qué es lo que más te gusta leer o qué tipo No me de vas a libros? preguntar por películas y series, solo por libros. Sí. No. Por todo. Pues mira, y esto lo que pasa es que generalmente en público tampoco se dice mucho. Yo leo muchísima historia y mucha filosofía. Pero filosofía en bruto. Obras de Nietzsche. En bruto, Schopenhauer, de sí, Kant. imperativos categóricos, así habló Zaratustra, sí, en bruto. Y mucha historia. Como ahora la filosofía está muy de moda, o eso dicen, que es nadie sabe para qué sirve, pero ahora está por lo menos de moda, o parece decir que es una cosa fundamental para el desarrollo de cualquier carrera en el ámbito que sea. ¿A ti la filosofía te ha ayudado en algo concreto o simplemente...? Sabes que yo a los 17 años se me ocurrió decir en casa que quería estudiar filosofía e historia. Y porque ya me encantaba, ya me gustaba muchísimo entonces, y me dijo mi padre, perfecto, ¿y qué más? Me dijo, tú puedes estudiar lo que quieras. Él siempre me dijo, en esta familia nunca te va a faltar dinero, ni para estudiar ni para hacer deporte. O sea, tú puedes estudiar lo que quieras, pero además tienes que estudiar algo de lo que puedas vivir. Me ha servido, yo creo que te enseña 2 cosas. Primero, casi cualquier cosa que te dicen lo ha dicho alguien ya. Y luego, yo creo que te enseña, igual que pasa con las leyes, a estructurar mucho la cabeza. Mucho la cabeza, sí. ¿Algo que nos puedas recomendar de filosofía o no? ¿De filosofía sí o no? Si te atreves, o sea, si dices, oye, pues deberíais probar porque, yo qué sé... A ver, sin meter... La crítica de la razón pura a mí me parece ardua, pero Sí, si nos lo dices tú, pues oye... Sin meternos tenemos que intentarlo. sin meternos en Kant y en Nietzsche y en todos estos, yo la República de Platón, los diálogos de Platón en general, pero la República en particular, yo creo que es una cosa necesaria para todo el mundo. Pero ya no es por filosofía, es porque a partir de ahí se empieza a conformar la civilización occidental, o como lo quieras llamar. Indispensable. ¿Algo más? ¿De series? easygoing? ¿De series? Sí, series, películas, lo que tú quieras. The Office. ¿Pero cuál? ¿La británica o la Grandes. Las dos son buenísimas. Las dos. Para verla en inglés quizá la americana se entiende mejor, pero sí, las dos.
Yo he visto solamente la británica y yo tengo la teoría de que tiene, creo que eran 2 temporadas o 3 como mucho, y se tiene que acabar porque el nivel de ridículo al que te maravilloso. pone no puede seguir. Es maravilloso. Tiene que terminar porque ya no lo tolera el ser humano. Sabes que yo no la había visto, hace como 3 años no la había visto, y Carlos Pulido, una persona de mi equipo, me la recomendó tal, y digo, pero no la he visto, pero qué pereza, pero si es una cosa cutre en una oficina y tal, y me dijo, qué envidia me das, ojalá ser tú para poder verla por primera vez, me dijo. Esa me dijeron que Los Sopranos, joder, ¿no la has visto? Qué maravilla. Y efectivamente, sí, The Office. Algo más easygoing de filosofía. No, libros, algo, lo que tú quieras. Pues mira, me gustó mucho Outliers de Malcolm Gladwell. Me gustó mucho Sapiens. No necesariamente estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero me gustó mucho. Así de los últimos que he leído, yo te diría que esos. Bueno, y vamos con la última pregunta. No sé si es la más difícil o la más... no lo sé, ahora me lo dirás. Y es... Le preguntamos a todo el mundo, ¿eh? ¿Me vas a hacer lo de Broncano? No. En versión elegante. En un segundo podcast, a lo mejor. Pero bueno, nada, hablamos de, al final, Urbanita es una plataforma de inversión y te tenemos que preguntar, pues, cómo invierte, en qué o cómo invierte Nacho Novela en persona, vamos, a título personal. Bueno, Nacho Novela no tiene mucho dinero para invertir a título personal. Tiene una parte sustancial de su patrimonio invertido en Terram, como no podía ser de otra forma. Tiene una parte sustancial de su patrimonio invertido en Urbanitae. Como no podía ser, ser de otra forma. Y lo demás va a pagar pañales. Básicamente. Sí, no hay mucho más. Pues Nacho, muchísimas gracias. Ha sido a vosotros. Un auténtico placer tenerte aquí. Sergio, gracias, Gonzalo. Eres un maestro, macho. Y nada, y a todos los que nos estéis viendo, pues os emplazamos a un siguiente episodio de Entre el Punto y la U, que esperamos poder superar. Será difícil, pero y bueno, gracias a Nacho Encina, que está detrás de las pantallas y que ha montado todo el setup para que esto funcione de maravilla. Eres un crack. Muchas gracias a todos. Nacho, hasta luego. Gracias, Gonzalo. Gracias, Sergio. Gracias. Hasta luego.